para continuar con las mismas, nos acompaña la doctora Mildred Vanessa López Cabrera. A ella les voy a hacer un poquito de referencia de sus antecedentes curriculares. Es doctora de Innovación Educativa, maestría en Sistemas de Calidad y Productividad, Ingeniería Mecatrónica y Psicología. Y también es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es editora asociada de la Revista Mexicana de Educación Médica y participa activamente en organizaciones profesionales como la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica. Es cofundadora de la Red Vida Sana para la Protección de Eventos Pandémicos y de la Plataforma Iberoamericana de Educación para Profesionales de la Salud. Es autora y editora de 4 libros: Identidad Profesional del Educador Médico, The Future of Medical Education, Advancing Health Education with Telemedicina y el Handbook of Research and Environment Technologies. Bueno, pues el día de hoy la doctora nos va a compartir la presentación de inteligencia artificial en el diseño de recursos de aprendizaje y actividades en la educación de las ciencias de la salud. Recibámoslas con un gran aplauso, por favor. Gracias. En mi antigua vida fui ingeniera mecatrónica, entonces siempre encuentro momentos para explorar nuevos proyectos que incluyen tecnología y vaya que me siento como pez en el agua, ¿no? Bien dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Y por ahí quisiera compartir algunas reflexiones alrededor de la inteligencia artificial con ustedes. Reconozco algunas caritas que estuvieron conmigo hace una semana, me parece, de modo virtual. Spoiler alert, algunas cosas ya las platicamos, pero me encantaría platicar más con ustedes en este foro aprovechando la presencialidad. Entonces, si me ayudan por ahí con la filmina número 3, que sería la primera del tema de inteligencia artificial. El día de hoy tenemos 2 grandes objetivos muy ambiciosos para la hora que vamos a tener juntos, y la primera sería como que exploráramos algunos conceptos muy básicos alrededor del tema de inteligencia artificial, que podamos identificar algunas implicaciones tecnológicas, y el segundo, eso va a ser un reto porque sé que traemos algún dispositivo móvil y que de repente el internet puede fallar, pero me encantaría que pudiéramos probar, ¿por qué no?, entrar hoy a una herramienta de inteligencia artificial generativa. ¿Les late? Excelente. Vámonos por ahí con la siguiente filmina. Son algunos de los temas que quisiera platicar hoy día. Si me ayudas por favor con la siguiente también, doctora. Vamos a empezar hablando un poco de las dudas, los mitos y las leyendas detrás de la inteligencia artificial. Y yo les quiero compartir en este código QR, ustedes pueden llegar a un blog. Este blog no es autoría completamente mía, en realidad les lanzo este reto, que todos los que quieran unirse a la conversación me busquen al final. Yo nada más les pido su correo electrónico y los doy de alta como autores en este blog. Es un sueño que tenemos algunos colegas en diferentes regiones del mundo, y es solo para tener una conversación ordenada respecto al tema. Hay algunas cosas enfocadas a productos, a servicios, a plataformas de ya conocen este software, ya conocen esto, y los otros son reflexiones de he leído artículos científicos y esta es mi reflexión personal. Y disfruto mucho ver lo que otros grupos de investigación están haciendo. Entonces hay tres dudas, mitos y leyendas en los que quisiera enfocarme hoy día. El primero es sobre si la inteligencia artificial es buena o mala. Y la verdad es que mucho influye la cultura pop alrededor de cómo nos sentimos respecto a la inteligencia artificial. Algunas de las películas que tengo acá representadas nos pintan un mundo futurista, donde la licuadora se va a apoderar del mundo, porque adquiere de cierta forma esta inteligencia que rebasa en buena medida la inteligencia natural, a falta de otro término. También hay otras inteligencias artificiales que me inspiran, que empiezan a tener emociones, sentimientos, que empiezan quizás con una detección de patrones, pero se vuelven tan buenos como nosotros en sentirlas
y en expresarlas. Pero yo no sé ustedes si la inteligencia artificial de mi licuadora de repente se me pone muy dramática, yo quizás la desconecto y la saco. Vamos al siguiente duda, mito o leyenda, que es que la inteligencia artificial es un mito, es un peligro para la humanidad. Y hay una entrevista que me gustó mucho, que es la que he puesto en pantalla, que es de Mo Gawdat. Mo Gawdat era el líder de Google X. Google X es el área más radical quizás de Google, es donde hacen todos los experimentos y las innovaciones, y algunos llegan al mercado y otros pues ahí se quedan quizás en la gaveta de alguien y nunca las volvemos a ver. Pero él es un poco cándido platicando como de las 3 reglas que ellos tenían de que la inteligencia artificial nunca debe de, hasta que no estemos seguros. La primera que decía era, nunca debe estar conectada al internet. Y como ustedes han visto, fue la primera que nos brincamos, ¿no? El ChatGPT y el Bard, lo primero que hicieron fue conectarla y luego asustarse o sorprenderse de lo que hacía la inteligencia artificial generativa. Otra regla que él platica es, nunca le vamos a enseñar a una inteligencia artificial generativa a que programe, porque si no, pues va a ser una inteligencia artificial programando otra inteligencia artificial y se nos va a ir de las manos. Entonces, hoy día ya brincamos todas esas reglas y él platica como, bueno, ya no hay ningún sentido de control y esto se va a acabar pronto. Se va a acabar pronto porque va a colapsar y cuando esto colapse, el gobierno no va a tener de otra más que prohibirlo, bloquearlo, y fue porque no tuvimos un despliegue adecuado. Y quisiera contrastarlo con la reflexión del CEO de OpenAI. Y él dice, es que esto es algo tan poderoso que puede tener tantas cosas buenas para la humanidad, que la única manera de hacer un despliegue justo es democratizarlo. Entonces yo no puedo traer a esta mesa de la discusión a los intelectuales o traer solo a los que tienen un PhD en Big Data para hacer un desarrollo. No me puedo traer tampoco a un grupo nada más de abogados que traten de aventurarse a cómo debe legislarse o dejar de legislarse esto. Dice, la única forma es que todos, niños, adultos mayores, profesores, médicos, todo el mundo se involucre en ver qué es lo que sí nos funciona y cuáles son los puntos de las rayitas donde no debemos cruzar. Hay una serie que les compartía en línea que a mí me ha dejado como los pelos de punta, que se llama Unknown, está en Netflix, ahí para un viernes en la noche palomero, que se llama Killer Robot, robot asesino, y habla de la inteligencia artificial con usos militares. Y me ha dejado muy chinita por la discusión ética que hay de fondo. Y es claro, bueno, un código, un programa, como el que tiene la computadora o el que tiene un dron, pues no va a ser otra cosa que para la cual no fue programada para hacer. Pero ¿quién decidió dónde se desplegaba ese dron? Ese dron con un sensor de temperatura que detectaba además movimiento, que se movía pues de una manera muy sigilosa y que entraba a un edificio de departamentos donde podría haber niños que no estaban involucrados de ninguna manera en el conflicto armado. Ese tipo de discusiones son las mismas a las que se refería Mo Gawdat, que decía, ¿quién está decidiendo los usos de la inteligencia artificial? En esa misma serie hablan también del desarrollo de fármacos y de moléculas y de cómo un grupo de investigación muy avanzado, que lo había hecho de forma manual, empieza a emplear inteligencia artificial para desarrollar la molécula más letal. Y están en la tarde, como no sé, quizás echan un chascarrillo, dejan la computadora y regresan en la mañana con millones de moléculas organizadas desde la más letal a la menos letal. Entonces encontramos, más o menos de la mitad de la lista para arriba, moléculas que eran mucho más tóxicas que el anthrax. Y esto lo hicimos con una computadora laptop como la que tenemos ahora conectada al proyector. No era nada tan elaborado. Y la duda es quién más tiene acceso a esta inteligencia artificial. Me ayudan para ir con la siguiente. El tercer mito o leyenda es que la inteligencia artificial es inteligente. Y es un gran tema. Porque la inteligencia artificial hace exactamente lo que nosotros le pedimos que haga. Entonces, en la medida que refinamos esas instrucciones
esos prompts, esos argumentos, pues la inteligencia artificial va a entenderme qué es lo que yo quise decir con esa instrucción de forma escrita. Y hay un video en YouTube que habla uno de los grupos de investigación diciendo que le piden a una inteligencia artificial generativa que les entregue una lista enorme de helados, de sabores de helados creativos, sin ningún filtro. Pero claro que una persona en su sano juicio no escogería un helado que sepa a bote de basura con mantequilla de maní. Pero la inteligencia artificial no lo sabe y definitivamente ese nombre es muy creativo, pero no es inteligente. Si me ayudas por ahí con la siguiente. Y yo tengo ahora una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, así rápidamente como un show of hands, han utilizado la inteligencia artificial generativa? Veo algunas manitas, quizás como la mitad, no, ya más de la mitad del auditorio. Muy bien, eso me encanta. Entonces significa que ya tienen una cuenta, quizás en ChatGPT o en Bard o en Bing Chat. Yo les he puesto aquí un código QR que nos va a llevar a OpenAI a crear su cuenta. Los que ya la tienen, pues puedes hacer login, no tienes que hacer un registro, un sign up. Y la versión que está ahorita disponible de forma gratuita es la 3.5, de forma pagada es la 4.0. Y yo tengo dos cuentas porque me encanta ver qué es lo que puedo hacer sin pagar nada. En un correo tengo una y en el otro correo tengo otra. Quizás sería una buena práctica que podemos mantener a los que les interesa estar ahí explorando. Hasta ahorita, pues la velocidad, que es una de las cosas que presumen de la 4.0, a mí me da lo mismo la 3.5 que la 4.0. Noto que algunos algoritmos están más refinados, me conocen mejor, pero puede ser que uso más la versión 4.0 y por eso como que parece que me adivina lo que yo quiero decir. Y en la 3.5 la estoy utilizando para ver tareas que le estoy encargando o que les voy a encargar a mis alumnos, qué tipo de respuestas estarían generando. En las primeras iteraciones de ChatGPT, pues no teníamos como muchas herramientas para generar objetos o imágenes, y ahora ya las puede generar. Y le podemos pedir que represente o demuestre otro tipo de consolas, por ejemplo, consolas de programación. Esa sería una de las ventajas. Entonces, todos ya tenemos ChatGPT por ahí abierto. Me encanta. Si me ayudan por ahí con la siguiente filmina. Yo quiero empezar hablando de 4 conceptos que son claves al hablar de generar un prompt en la inteligencia artificial generativa. Y el primero de esos conceptos claves es que un prompt efectivo necesita contexto. ¿Y cuántas veces no nos han pedido que tomemos una elección nada más rojo o azul? Sin nada de contexto detrás. Y quisiera que hiciéramos un experimento, si me ayudas por ahí con la siguiente filmina. Yo he puesto un query, quiero ver qué les entrega a ustedes este mismo query. El prompt es: elabora una rúbrica para evaluar la competencia de comunicación. Y luego me encantaría que alguien valiente, una valiente que esté por aquí, nos comparta qué le entregó y si es similar a lo que tengo hoy en pantalla. Estamos en OpenAI. ¿Tengo la aplicación? Sí. Y escribimos lo que tengo entre comillas, si alguien ya le permitió el internet. No. Ah, y allá atrás. Doctor, ¿nos ayudas? ¿Puedo llevar un micrófono por arriba? Ah, ¿me ayudan allá con uno? Gracias. Ya vamos para allá. Muchas gracias. ¿Lo leo? Sí, ¿qué te entregó? Okay. Me entregó nivel de competencia, 5 niveles: insuficiente, básico, adecuado, bueno y excelente. Los divide en 5, bueno, sigue todavía generando. Uno que es claridad de organización, y tiene 5 puntos. Otro que es coherencia y fluidez, con 5 puntos para evaluar.
vocabulario y lenguaje con 5 puntos, tono y estilo 5 puntos, interacción con la audiencia 5 puntos. Y bueno, sigue generando. Muchísimas gracias. Veo algunas similitudes entre lo que me entregó a mí y lo que le entregó al doctor. Quizás en lo del lenguaje y vocabulario, el tema de la claridad del mensaje, pero él entregó algo de como la oralidad de esta comunicación y le entregó más criterios. ¿Por qué se debe esta diferencia? Porque tenemos un historial distinto de búsquedas dentro del ChatGPT. Entonces es como si supiera que la información que me va a entregar me va a ser más útil si se parece a esto. Entonces no podemos copiarnos la tarea o una receta de lo que vemos que alguien publicó en internet, porque vamos a tener exactamente resultados, nunca vamos a tener exactamente los mismos resultados como el experimento que hemos hecho aquí. Yo esta rúbrica que le pedía a ChatGPT la quería para una simulación, precisamente. Quería utilizar esto en una simulación con estudiantes de la salud para evaluar la comunicación pues, más cercana con el paciente. ¿Ustedes consideran que esta rúbrica hubiera servido para eso? Más o menos, veo por ahí. No. Algunas cosas quizás tendría que haberla tropicalizado mucho, porque esta es una rúbrica de comunicación muy genérica, ¿no? Quizás si estuviera evaluando más competencias genéricas sería un punto de partida, pero para lo que yo la quería no estaba ahí. Y lo que deja de fondo es que mi instrucción que he puesto en este prompt es insuficiente. Si yo no hago un prompt que sea efectivo, pues implica que voy a tener que hacer más retrabajo con lo que me entrega ChatGPT. Entonces es como que yo tengo que enseñarle a que se convierta en mi asistente perfecto. Les traigo por ahí una propuesta, de una versión más depurada. Y esta versión depurada para mí fue: actúa como que eres un profesor de la carrera de medicina, que da clases con estudiantes de primer año. Ya le estoy diciendo, no te pases acá a nivel residente, ¿no? Y como parte de su proyecto final, estoy diciendo, esto es algo difícil, no es una tarea del diario, realizarán un ejercicio con un actor, ya no es un paciente, que simulará ser un paciente. Ahora sí, con todo este contexto que te di, elabora una rúbrica para evaluar la competencia de comunicación en ese encuentro. Los que puedan, si me ayudan a checar en ChatGPT en este momento con un prompt muy parecido a lo que he hecho. Yo anoté ahí un párrafote, pero me encantaría ver qué les entrega a ustedes. Suerte. Ok, está escribiendo mucho. ¿Alguien quisiera compartir qué le arrojó? Va despacito. Dos minutos. ¿Sí? Me voy a acercar con el micrófono, espero que no. Doctora, si nos ayudas. Digo, apenas va escribiendo el segundo criterio. Cada criterio lo evalúa con 4 puntos y en el primer criterio es establecimiento de rapport.
Y el segundo criterio, que es hasta donde va, escucha activa. Entonces, pues ya mejoró, o sea, como un poco más dirigido en el entorno. Muchas gracias. A mí me sorprendió mucho que usara la palabra report. Pensé que sí estaba en la dirección adecuada. También hablaba ya de la obtención de la historia clínica, la empatía y sensibilidad y el manejo de situaciones difíciles. Yo he sacado un copy-paste de los criterios, pero como nos platicaba la doctora hace un momento, te pone como la descripción de cada uno de esos criterios. Algunos los parte hasta en elementos evaluables, observables en una interacción. También te entrega ya la tabla tal cual como la que he puesto allá arriba. Podemos refinar incluso eso que nos está entregando. Como política institucional hubo un momento en que nos pedían rúbricas de 3 niveles de desempeño. Una forma de refinarlo sería hazme una rúbrica de 3 niveles de desempeño y agrégame los descriptores de cada uno de los niveles. Entonces cada vez le voy pidiendo más y yo tengo que hacer menos, ¿no? La posibilidad de usar esto es que yo puedo crear rúbricas específicas para las diferentes experiencias de aprendizaje y no tengo que usar la misma y tratar de forzarla con calzador en cada una de ellas. Quisiera enseñarles un segundo concepto clave que tengo por acá, que es para que un prompt sea efectivo, es que tiene que ser específico. Y no es lo mismo todos los experimentos. Vamos por ahí si me ayudas a la siguiente página. El primer prompt que redacté fue elabora preguntas tipo examen para el curso de inmunología, que era un reto que tenía un colega que da el curso de inmunología en la ciudad de Monterrey. Y como estamos generando cada 5 semanas un nuevo examen de al menos 70 preguntas, pues esto se volvió como muy interesante, ¿no? Pero entonces las preguntas que me entregó pues estaban pichadas para diferentes niveles de complejidad, ¿no? El equipo lo empezaba a leer y decía, no, pero esa pregunta no es para este periodo, no es para este parcial, y me entregó diferentes tipos de preguntas. Yo no le di esa indicación, me entregó las primeras de opción múltiple, luego me etiquetó inclusive las preguntas de verdadero y falso y las preguntas de desarrollo. Como política institucional, nosotros estamos tratando de no evaluar memorización, entonces estamos poniendo viñetas, casos que lleven a la aplicación. Decimos, oye, ¿será que el ChatGPT nos puede entregar eso? Y pues que si me ayudas a la siguiente, por favor. Le acotamos, fuimos mucho más específicos en qué queríamos entregar. Entonces el prompt que yo entregué fue elabora un caso en el que se presenten conceptos de inmunología básica del que se desprendan 5 preguntas tipo examen, 2 de opción múltiple, 1 de falso y verdadero y 2 abiertas. Quisiera pedirles que usaran este prompt. Le podemos cambiar la parte del final donde yo ponía lo de las opciones múltiple, falso, verdadero y 2 abiertas, a algo que a ustedes les haga sentido y pueden reemplazar inmunología con cualquier otra materia en la que ustedes estén involucrados y me encantaría ver qué les ha entregado. ¿Les he entregado algo similar? ¿Ya lo vieron? Muchas gracias. Me pone preguntas, ¿cuál de los siguientes tipos de linfocitos es responsable de la respuesta inmunológica adaptativa? Y me pone 4 posibles respuestas: linfocitos B, T, NK,
y neutrófilos. Y la segunda pregunta igual. María también se queja de inflamación en las amígdalas. ¿Qué tipo de células inmunológicas en la mucosa de las amígdalas juegan un papel clave? Lo mismo, 4 respuestas. ¿Verdadero o falso? La elevación en la concentración de linfocitos en la sangre periférica de María sugiere una respuesta inmunológica normal. Esa es la tercera. La cuarta, ¿cuál es el papel principal de los linfocitos T citotóxicos en la respuesta inmunológica? Y la quinta, María pregunta por qué su médico ordenó un análisis de sangre en lugar de simplemente tratar sus síntomas. Explícale brevemente la razón detrás de esta decisión médica. Y ya, pues. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese examen? ¿Lo hubieran diseñado ustedes? ¿Algunos sí? Los inmunos en la sala dicen que sí. Pues esto nos llevó así como 2 minutos, los 2 minutos más largos de mi vida, quizás, por el internet que tenemos acá. Pero estando sentados en la tranquilidad de nuestra casa, nuestra oficina, es un Mississippi. Le haces clic y tienes una opción y puedes discriminar de este no me gusta, este sí funciona, este está alineado al objetivo de clase. Esta es una muy buena idea, pero yo me lo preguntaría así, porque es un español como no nativo mexicano, este es un español quizás de España, en la química el término correcto sería tal o cual, pero ya tengo un punto de partida. Inclusive puedo generar no solo las 5 preguntas del examen, puedo generar más de 100 preguntas y le pongo el random y ahora sí, a ver cuál te toca, ¿no? Pero están alineados al mismo objetivo de aprendizaje que yo quiero sacar. Me encantaría que de aquí se llevaran pues todos los recursos que se han quedado grabados en su historial de ChatGPT y también como la espinita de hacer más pruebas, más cáliz cuando tengamos mejor recepción. Si me ayudas por ahí con la siguiente femina, muchas gracias. Otro concepto clave es que para que un prompt sea efectivo, tengo que incluirle el tema del formato. Y en formato nos referimos, por ejemplo, a la longitud de lo que quiero que me entregues. Una forma de la longitud podría ser el número de palabras, 300 palabras, o una cuartilla. Otra forma de describirlo es en función del tiempo. O sea, quiero un caso para mi grupo de psicología, pero, o sea, tengo una sesión de 1h30, no me voy a llevar la 1h30 viendo este caso. Tiene que haber algo de exposición y el caso lo voy a dejar al final acotado en media hora. Entonces le digo que quiero un caso que se resuelva en media hora. A eso nos referimos en formato. También nos referimos en quiero que me entregues una tabla, quiero un mapa de conceptos, es cómo me entregas la información. Si me ayudas por ahí con la siguiente, yo empecé con un prompt de elaborar un caso educativo para discutir con estudiantes de psicología el tema de ética profesional. Y esto pudo haber sido un libro, se los juro que me entregó no sé, como 5 o 6 cuartillas, nada más introduciendo el caso. Y técnicamente correcto, pues sí era. Incluso fue una discusión que teníamos en el equipo de psicología de esto a nosotros nos llevó todo un semestre de diseñar el enfoque del curso y esto solo fue un clic que podíamos depurar. Sin embargo, teníamos menos tiempo, menos espacio, menos sesiones diseñadas para este tema, entonces presentamos una segunda versión de este prompt, me ayudas por ahí con la siguiente filmina, y este prompt fue elabora un caso educativo de 300 palabras para discutir con estudiantes de psicología el tema de ética profesional. Entonces se enfocó en solo uno de los elementos que me había presentado en el prompt anterior, incluso le hice un pequeño tweak así al caso para que la discusión se enfocara en el tema. Debo agregar que al principio, cuando empecé a usar ChatGPT, yo soy ese tipo de personas, que no me gusta tener muchas ventanas abiertas ni muchos archivos abiertos, entonces iba borrando todo, ¿no? Y solo dejaba abierto en el que estaba trabajando. Entonces tenía que agregar mucho contexto de para qué estaba usándolo y mucha explicación de qué formato quería que me entregara. Pero empecé a notar que si dejaba abiertas las ventanas en un lado, de las búsquedas que habían sido importantes, significativas, que me describían, cada vez tenía que dar menos contexto de cómo quería que lo entregara y para qué lo iba a utilizar.
Entonces cada vez mis prompts se iban haciendo más pequeños. Entonces un pequeño tip sería, dejen abierto lo que les funcionó y lo que no les gustó lo pueden ir eliminando, o abajo, cuando termina de presentarles el resultado, viene un thumbs up y un thumbs down, ¿no? Viene también para que hagamos reportes de contenido que fue denigrante, ofensivo, discriminatorio, pero cuando tú le enseñas de esto me gustó, dice, entonces empieza a identificar el patrón de por qué esto sí es algo que te sirve. Por eso quizás si agregamos este prompt en nuestros dispositivos, todos tendríamos una respuesta personalizada, diferente, cercana en el tema, pero diferente. En esta, el prompt dio como resultado elementos de la discusión como confidencialidad y bienestar, comunicación con el cliente, consultar con profesionales, límites de competencia y consideración cultural, que sin duda están relacionados con el tema de ética profesional. Si me ayudas por ahí con la siguiente, Filmina. El último concepto clave que quisiera que se llevaran respecto a cómo hacer un prompt efectivo es que la refinación de estos prompts no tiene que ser perfecto la primera vez. Puede ser iterativo, como cuando uno compra una guitarra nueva y que no puedes llegar inmediatamente como al tuning que requieres, pero lo pones y tocas un poco y luego lo vuelves a apretar y lo vuelves a apretar, lo aflojas y finalmente llegas al específico. Si me ayudas por ahí con la siguiente, Filmina. Entonces el primer prompt que puse fue elaborar un caso educativo para discutir con estudiantes de psicología el tema de ética profesional, y en lugar de abrir una pestaña nueva y poner un prompt nuevo, como el que les he enseñado en el tercer concepto clave, en la misma ventana le agregué un enunciado más, una instrucción más. Si me ayudas por ahí con la siguiente. Y, regresamos. Ahí está. Enfoca este caso solo al tema de confidencialidad. Ese fue el prompt añadido dentro de esa búsqueda y me entregó lo que tengo ahí abajo. También le he pedido rúbricas, como el ejemplo que hicimos, y le digo, sí, pero ponme 5 niveles de desempeño, o agrégame el criterio de y forzo un criterio dentro de la rúbrica, y ahí mismo me lo va entregando. Hasta te genera como un título de este tema que estás buscando. Si me ayudas ahora sí con la siguiente, yo quisiera que nos quedáramos con este modelo, que no es mío. Está en el código QR, está una entrevista al creador de este modelo y él lo presenta para el tema de tecnología educativa. Entonces es el modelo SAMR por sus siglas. Y yo he tomado prestado este modelo y en lugar de poner tecnología educativa le he integrado inteligencia artificial, porque creo que es una manera muy integral de entender la aplicación de la inteligencia artificial. Les decía que hay 4 SAMR. Los primeros 2 se enfocan a utilizar la tecnología educativa o la inteligencia artificial solo para hacer una mejora funcional. Y los últimos 2 se enfocan a hacer un proceso transformador. El primero, el S, sustituir, la inteligencia artificial es solo una sustitución directa de algo que ya hacía. El segundo, de aumentar, la inteligencia artificial es una sustitución directa. En el M permite un rediseño, una parte de rediseño de la tarea, y en el último, en el redefinir, hay una creación de nuevas tareas que antes no existían. Me voy a permitir poner un ejemplo de cada una de ellas. Si me explico lo siguiente. Sustituir sería, por ejemplo, yo como profesor tengo que hacer casos, tengo que hacer preguntas y tengo que hacer rúbricas. Y uso la inteligencia artificial para crearlas. Pero sigo entregando las mismas rúbricas, las mismas preguntas, los mismos casos. No es nada nuevo, nada más no lo hago. En el siguiente nivel de aumentar, pues yo como profesor puedo estar dando esta materia 10, 15, 30 años, toda mi vida, y ya me pongo play y empiezo a dar el mismo monólogo. Quizás con el cambio de la tecnología, los avances en la medicina, puedo obviar algunos puntos claves en lo que estoy enseñando. Pues ¿por qué no uso la inteligencia artificial para que me enseñe esos como blind spots, esos áreas negras donde pues, no se me pudo haber ocurrido la transversalidad en mi tema? Yo les cuento un ejemplo. Yo estoy dando el curso
de entornos saludables para el adulto mayor. Es un curso hermoso donde hablamos de los cambios, las reformas que hay que hacer en el entorno para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y bueno, o sea, tenemos profesores de diferentes áreas y es uno de los cursos que yo les digo que está más hermoso del programa. Pero pensaba, ya no le podemos agregar nada, y se me ocurrió meterlo a ChatGPT, ¿no? O sea, qué cosas podría estar fallando con estas generaciones, ¿no? Que tienen como estas características, y me empezó a hacer algunos puntos importantes. Por ejemplo, el tema de género. Yo decía, pero ya está muy... No, pero sí, los casos podrían tener una perspectiva de género. El edadismo pues era algo que ya estaba anotado desde los objetivos de aprendizaje, pero ¿a quién le estoy dando el curso? Es una generación distinta que lo mueve el tema de derechos humanos, la parte de activismo. ¿Cómo lo puedo relacionar a otros temas de activismo en los que ellos ya están involucrados actualmente? Y quería compartirles como ese tip, esa espinita de que se lo lleven. Les voy a poner el tercer ejemplo, que es el de modificar. Por ejemplo, ¿por qué tengo que estar yo conectada haciendo todas las retroalimentaciones de una tarea muy monótona, como hazme un resumen de tal cosa? ¿Qué les puedo retroalimentar del resumen? Te faltó ponerle, no sé. Pero ¿qué tal que pudiera utilizar la inteligencia artificial para darle retroalimentación a la tarea muy monótona que vale 2 puntos? La discusión es ahora, cuando hago este tipo de integraciones de inteligencia artificial, pues claro, la privacidad de los datos, quién tiene acceso, ok, y si le meto las tareas, pues ya son del público, el tema de propiedad intelectual, son discusiones muy interesantes. Algunas de las plataformas LMS, donde se pone la información, Blackboard, Canvas, demás, ya traen esta discusión. Inclusive algunas soluciones que ya están trabajando en detección de plagio tienen algunos primeros pilotos para dar retroalimentación integral. Entonces tú pones una rúbrica, primero le enseñas qué tareas están muy bien hechas en estos criterios, cuáles están muy mal hechas en estos criterios, y luego lo hace de forma automatizada. Entonces yo me he quedado maravillada, porque creo que permite que yo me enfoque en las cosas que les puedo dar valor a los estudiantes, en lugar de estar así poniendo palomitas en todas las preguntas de opción múltiple. La última, que es la de redefinir, es un reto. Estábamos ya antes de la inteligencia artificial planeando rutas de aprendizaje personalizadas de forma manual. Nos había una persona detrás que decía, bueno, yo te pongo este examen diagnóstico y como que tú ya no tienes que hacer el curso básico, te tengo que brincar como de perdido al intermedio o al avanzado. Pero la inteligencia artificial nos permite, pues, por ejemplo, con lo de los LMS, identificar qué estudiantes, basándonos en la data anterior, están en riesgo de reprobar el curso. Entonces a estas personas les tengo que meter este material, también basado en datos, que los va a permitir llegar al nivel de competencia esperado, al igual que sus compañeros. Esto, pues, no sé, plantea la pregunta de entonces, ¿para qué estoy yo? ¿O para qué está un programa educativo? Pero esa yo creo que va a ser plática para un café. Si me ayudas por ahí con la siguiente, muchas gracias. Ahora quisiera hablarles de un modelo que para mí me permite ver cómo utilizar esto de los de SAMR en un entorno más allá del áulico, que quizás es donde nos hemos quedado mucho en la discusión. Si me ayudas por ahí con la siguiente filmina. Y esto es nada más hablar de gestión educativa, gestión académica. En el centro pues está la magia que sucede en el aula, ¿no? La interacción que tiene en el 1 a 1 un aprendiz con un experto que lo acompaña en el proceso transformacional. Quizás una pregunta muy válida sería ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la experiencia del aula? Platicábamos hace un momento de hacer casos, de hacer exámenes, dar retroalimentación, ejemplos muy valiosos, pero sin duda la puedo utilizar para otra cosa. Una segunda capa de la gestión académica podría ser qué hacer en el entorno escolar.
Por ejemplo, en la comunidad educativa o en las academias, ¿cómo puedo hacer el monitoreo, decían en la mañana, de la salud mental? O sea, tengo esta data que como institución me permite dar seguimiento, de identificar factores de riesgo y de referir de forma más automatizada. En una segunda capa, en la gestión educativa, encontramos, qué verde tan horrible, la institucional, que nos permite dar seguimiento a la estructura curricular y a la vivencia. Por ejemplo, si es importante hacer más actividades de pertenencia a una institución, ¿por qué no dar seguimiento al avance curricular? Referir justo a tiempo oportunidades de estancias de investigación, no sé, oportunidades en el extranjero, basándome en factores como patrones que puedan ir identificando en los softwares de seguimiento. Y en el último lugar, la gestión educativa nos permitiría hacer implementaciones en la faceta ya más sistémica, sistema educativo, y yo creo que en el sistema de salud hacia un uso más efectivo y más eficiente, por ejemplo, de los recursos económicos o de los tiempos. Por ejemplo, en la realización de horarios, de gestión de turnos, pienso que la asignación de plazas sería un gran tema. Si me ayudas por ahí en el siguiente, yo quisiera pedirles una tarea, porque yo soy ese tipo de maestros. ¿Ya? Entonces yo quiero invitarlos a que en su casa o más tarde, cuando tengan la oportunidad, traten de sacar un recurso educativo a partir de estos dos modelos. Entonces yo los voy a retar para que nos enfoquemos en los primeros dos, sustituir y aumentar. Hemos visto algunos ejemplos y también como obligarnos a que piensen en una implementación en el entorno áulico, como los casos en rúbricas y demás que vimos, y en el entorno institucional. ¿Cómo puedo pegarle a la vivencia, a la estructura de nuestros programas? Y se los dejo de tarea porque seguramente va a ser algo en lo que como que lo van a maridar así, ¿no? Lo vamos a pensar y de repente se les va a venir una idea. Este tipo de estrategias donde forzamos la creatividad nos llevan a ideas buenísimas que se pueden implementar en el corto plazo. Si me ayudas por ahí con la siguiente, Femina, a mí me encantaría luego que me escribieran y me contaran en qué están trabajando. Muchas gracias. Traigo por ahí un ejemplo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conectar las diferentes soluciones que ya están disponibles de inteligencia artificial para que mi curso quede pues, como algo más aprovechable, que no se quede en algo súper teórico? Entonces yo pensaba, ok, ya tengo un caso buenísimo que me hizo ChatGPT. Pero este caso, para que funcione, pues tengo que llevar al centro de simulación, tengo que sacarlos del salón, tengo que bloquear el centro y tengo que hacer esto. Y entonces el tiempo que tengo disponible se ha hecho más largo y tengo que poner diferentes sesiones para que toda la generación pueda pasar por el mismo caso. Y lo dije, oye, pero hay otras soluciones que me permiten pasar este caso que yo ya tengo a un video con avatares. Y no tengo que grabarme yo, ni tengo que pedirle a alguien que trate de asemejar a un paciente. Entonces usamos por ahí alguna herramienta, Synthesia, pero hay otras también de forma abierta. Yo le ponía el caso lo pedí como con diálogos, entonces venían guiones que representaban diferentes personajes, hasta el nombre del personaje venía, y quedó un video muy lindo de un caso. Y luego ese video del caso, pues ¿cómo lo puedo entregar? Pues tengo otras herramientas dentro de los LMS, como Canvas, que es el que nosotros usamos institucionalmente, que me permiten hacer la entrega de ese contenido que yo ya generé. Entonces, para todo lo que hice, lo hice yo solita. Entonces, esa barrera que yo tenía de, pero sí, ¿cómo voy a hacer un caso, y la logística, y cómo pagar a todas las personas, y el ambiguo para que estén ahí en esa tarde, se resolvió poniéndole plata para comprar una licencia que se puede utilizar por un año. Y lo pueden utilizar otros grupos, otras materias, otros colegas, porque estamos dentro de la misma academia y nos cooperamos. Pero me fui muy esperanzada de lo que esto representa para masificar, para estar personalizando la experiencia, para tener una batería de casos y que no sea el mismo caso por el que pasa toda la generación, sino como que hay un tweak en cada uno de ellos.
Si me ayudas por ahí con la siguiente. Quisiera que destináramos un pedacito de la sesión de hoy para hablar de estos retos y también oportunidades que creo que tiene la inteligencia artificial, particularmente en el entorno de salud. Si me ayudas por ahí con la siguiente. La primera está quizás enfocada más a los estudiantes, y es que decimos, no, es que esto de la inteligencia artificial, todo el mundo se va a copiar. Todo el mundo se va a copiar y todo el mundo va a asumir el trabajo del ChatGPT, el trabajo del otro como propio. Y ese problema ya lo teníamos. Ese problema no es de la inteligencia artificial. Hay algunas herramientas que nos permiten identificar el uso de inteligencia artificial en la entrega de contenido. Entonces, yo les he puesto aquí algunas marcas, ¿no? Originality, que está más enfocado como para texto no académico. También está Copylix, Writer. Sé que hay otras marcas dedicadas también al sector educativo, donde uno lo pasa y te da como una probabilidad. ¿Qué tan probable que este texto no haya sido generado por un humano? Y le pongo así como un asterisco como de aplican restricciones, porque he empezado a retar ese algoritmo, ¿no? Porque hay otras soluciones que te permiten meter cosas de inteligencia artificial y que te digan, mira, le voy a dar una champaqueada al texto y te lo voy a entregar otra vez y ya parece humano. Solo imagínense si además uso una inteligencia artificial para que me revisen la gramática y la ortografía en inglés. Entonces, ya la herramienta ya no me detecta si fue generado por inteligencia artificial o si lo hice yo mismo. Entonces, ese es un gran reto que tenemos ahorita en las revistas científicas. Acabo de estar hace un par de semanas en la EIMI, que es uno de los grandes foros de educación médica a nivel internacional, y tuvimos una sesión con los editores en jefe de las principales revistas de educación médica, y decíamos, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo para identificar qué es hecho por humanos y qué no? ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son las reglas? Y bueno, la mayoría hablan 100% inglés y solo inglés. Y decían, no, pero sí, es que no debemos permitirlo y no sé cuánto. Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo 5 años usando inteligencia artificial y no he hecho un disclose porque inteligencia artificial no estaba de moda. Dije, ¿ustedes han escuchado hablar de Grammarly? Y voltearon todos así, ¿qué es eso? Y bueno, para todos los que el inglés no es nuestra primera lengua, Grammarly, una herramienta basada en inteligencia artificial, te permite mejorar el inglés. Y no es que, pues sí me siento cómoda escribiendo en inglés, pero cuando lo voy a enviar a una revista que es de Reino Unido, yo sé que me van a dar lata del tipo de inglés que yo conozco, que es el inglés de McAllen, muy cerca de Monterrey. Y yo decía, es que no, la discusión no estaba ahí, no había llegado ahí. Pero así como esa herramienta, hay muchísimas otras que se enfocan a hacerlo sonar más elegante, aún en español, que ponen en reto estos detectores de copia, de plagio, de si fue generado por un humano o por una inteligencia artificial. Si me ayudas, dándole clic, por favor. Otro reto, oportunidad, es que lo que genera ChatGPT se toma como que estuviera escrito en la Biblia, ¿ya? O sea, como que está en piedra, todo es auténtico, certero, no sé, hay un montón de referencias detrás, y es que no. Entonces, ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial generativa alucinan, ¿no? En algunos journals hablan como que estaba en fumes, ¿no? Son cosas que no existen. Y si tú le dices, agrégame referencias, te agrega referencias, pero las referencias no existen. ¿Sí? Volvemos al helado sabor de bote de basura en mantequilla de maní. ¿De qué forma podríamos combatir esto? Bueno, la charla que dimos en la mañana de pensamiento crítico, ayudando a los estudiantes a que desarrollen su pensamiento crítico y puedan discriminar entre la información real y la que ellos conocen, científica, que han visto en sus cursos. Hay un tercer punto por ahí, que es que todo lo que está en ChatGPT creemos que lo va a generar una computadora, y por eso es súper objetivo, porque los números son fríos y las computadoras son frías, y la verdad es que no. La inteligencia artificial tiene muchísimos sesgos, y hasta hoy
no hay transparencia de qué datos se han utilizado para el entrenamiento de estos algoritmos. Creemos que por los grupos o personas que están detrás tenemos una idea de la información que se utilizó. Por ejemplo, países como Estados Unidos o China tienen sus propios desarrollos y la discusión es, bueno, los mismos sesgos que tienen las personas, los grupos que están ahí, están reflejados en la inteligencia artificial. Y eso es cierto. Si yo le pido un prompt, que esos no los he mostrado, a ChatGPT pidiéndole un caso, de repente todos los pacientes son hombres. Y todos se llaman Mr. Smith. Es el único nombre que conozco. Y a mí me generaba algo. Les he contado que en el curso de entornos saludables para el adulto mayor empezábamos a hablar de género. Entonces todos mis casos de geriatría tenían al señor Smith. Y aparte era un hombre blanco de, no sé, 70, 60 años. Entonces yo le forzaba a la inteligencia artificial generativa que me pusieran nombres que a mí me significan algo y que los casos fueran cercanos al contexto que van a estar experimentando los estudiantes. Pero simplemente hablar de los sesgos que tiene la inteligencia artificial empieza la discusión para hacer a las organizaciones más responsables, más accountable de lo que están diseñando. Uno de los grandes retos que tienen hoy día en esta apertura de la inteligencia artificial, que ha sido, creo, empujada más por gobiernos que por la parte académica, es definir leyes, normativas, regulaciones detrás. Ha habido algunos precedentes de los cuales quisiera abordar algunos en materia de propiedad intelectual, de derechos de las creaciones que ahí se generan y que finalmente son los que están metiendo orden de alguna u otra forma. Si me ayudas por ahí con la siguiente. Más desde el punto de vista de los profesores y los académicos, porque sé que son los que nos acompañan hoy día, una gran pregunta es ¿qué pasa con los datos? El tema del anonimato y el gobierno de esos datos. Entonces yo pongo en ChatGPT información y ya se la he entregado. Entonces toda la parte, por ejemplo, de investigación, pues yo no la pongo en ChatGPT. Porque pues hasta que no esté publicado y luego se lo publico y qué va a pasar la casa editorial y yo no me quiero meter en broncas, pero sé que los estudiantes ya lo han hecho. O sea, incluso contenido del curso, que pues en teoría soy dueña como institución de ese contenido, ya le dieron copy paste y ya lo metieron a ChatGPT. Hay una opción dentro de ChatGPT que es como una barra o un botón que tú le dices que guarde o que borre la información para el estar entrenando al modelo. Entonces yo he activado esa función de que ya no quiero que se quede dentro del modelo, pero es una medida de protección relativamente nueva. Antes no estaba. No sé si por ahí han visto esa demanda que metieron algunos escritores de por qué metiste mi libro para enseñar a tu algoritmo. Y creo que es una batalla que van a ganar, porque sí está ahí, el texto 100%. También es una de las grandes demandas que tiene la huelga de autores ahorita, de actores y autores en Hollywood, porque entonces la inteligencia artificial, que ya pasó, tiene una representación digital de quién soy yo y me puede poner a hacer el montón de cosas que quieran. Lo hemos visto de carrilla de repente en internet, que usan una fotografía de un expresidente y como que parece que mueve la boca de forma extraña, un deepfake, y finalmente es una herramienta de inteligencia artificial. Si me ayudas por ahí con la siguiente. La WIPO ha metido un gran tema de quién puede tener propiedad de lo que se ha generado en inteligencia artificial, y lo sacan a partir de esta obra y agarran como 100, 150 obras de un autor y le piden que genere una obra nueva, y generó esta obra y engañó incluso a los expertos en arte que se han dedicado en vida entera para monitorear a un solo artista, porque recreaba a la perfección las pinceladas, los colores, el tema, qué sé yo. Y al final decían, ¿por qué no dejan a los muertos, no?
O sea, ¿por qué no crear una obra nueva? ¿Por qué crear una obra siguiendo los principios de o las ideas de? Y ganaban la batalla, ¿no? Porque decían, legalmente solo una persona puede reclamar el ser creador. No puede, una máquina no puede ser creativa, replica, mimetiza, pero no inventó algo. La propiedad de invención, de creación, es de un ser humano. Y desde ahí empezó a legislarse para atrás. También hay otras plataformas que crean música, ¿no? Entonces te meto 3 canciones, más canciones de un artista y sacan una canción nueva de ese artista. Y entonces ahora sí todos los creativos que estaban detrás, los pintores, los escritores, los músicos dicen, pero ¿cuál es el límite? Hay cosas que son intocables. Eso definitivamente sientan un precedente. Y en investigación, como les comentaba hace un momento, la charla que tuve con los colegas editores en jefe, decían, pues el primer paso es hacer un disclose de que estamos utilizando inteligencia artificial y decir para qué lo usaste, ¿no? Entonces, estos casos fueron generados con inteligencia artificial. Yo lo usé el 1 de marzo y me generó un caso, inclusive lo puedo poner como archivos adjuntos. Esto es el prompt que yo puse, esto es lo que me generó, en el sentido de dar más transparencia, de hacer transparente lo que yo estuve haciendo y no habría ninguna restricción por utilizarlo. La siguiente. Quisiera cerrar el día de hoy, voy a cerrar porque cierras pensando en cuál es el futuro que tiene la educación médica y la inteligencia artificial. Yo les pongo cuatro ideas para este futuro. La primera es la personalización del aprendizaje. En la medida que podamos conectar toda la data que se genera, por ejemplo, en las plataformas donde entregamos cursos, podemos identificar patrones que como personas nos sería muy difícil de encontrar, ¿no? Tendríamos que usar bastantes iteraciones en Excel y en otro software estadístico más avanzado para decir, oye, parece que estos estudiantes que se conectan menos de 1 hora cada semana son los que al final reprueban. O parece como que se desmotivan. En este momento, como que alineado este curso se desmotivan y aquí lo que hace falta es un correíto directamente que se puede automatizar de dar un seguimiento, ¿no? También el identificar, oye, estos cursos, esta persona que viene con este bagaje de vida no es necesario. Quizás es un estudiante que está haciendo una segunda carrera o que viene a hacer un PhD y ahora quiere hacer una segunda carrera. No le voy a dar un curso básico de estadística porque se me va a aburrir. Esa es la personalización del aprendizaje. Un segundo elemento del futuro de la educación es sin duda la simulación clínica, que cada vez se desdibuja más la línea con la tecnología educativa. No sé si alguno de ustedes ha presentado recientemente un examen en línea, estos exámenes, por ejemplo, el TOEFL, el IELTS y demás, que tienen herramientas de proctoring en línea. Entonces, yo acabo de presentar uno y tenía un cuadrito alrededor de mi cara que tenía que estar en el centro de la pantalla. Y en el momento que yo me empezaba a aburrir y me detenía así la cabeza o me salía del marco, sonaba una alarma, yo tenía el proctor así encima de que los ojos en la pantalla, ¿no? Y llegó un momento en el que me distraje, la de una perrita, volteé para abajo y me cerró el examen. Imagínense esas herramientas de visión, pero en el centro de simulación, ¿no? Esos cuadritos de identificación, a qué está viendo, cuál es la distancia que tiene de la cama del paciente, en el procesamiento del audio, de lo que está diciendo en la comunicación. Creo que para allá es a donde va. Un tercero es la toma de decisiones asistidas. En las caricaturas nos han puesto mucho tiempo el tener como el ángel y el diablito que nos va aconsejando en la medida que estás actuando algo. Esto es una realidad. Ya puedo tener asistentes, la Siri, las de todas las marcas, la Alexa, que pueden estar escuchando lo que yo estoy diciendo y puedo estar haciendo preguntas. Pero si le integramos también el contenido académico, PDFs, libros y demás, para que me esté haciendo preguntas tipo examen que me ayuden a prepararme para el examen de residentes, eso ya está y no cuesta mucho. Y el último elemento que me gustaría que se dejaran, aprovechando que estamos hoy en un foro de desarrollo profesional continuado,
es como el Clippy que teníamos antes, sí, yo creo que a ustedes también les tocó, no nada más a mí, que te estaba martillando todo el tiempo, necesitas ayuda, oye, yo te recomiendo esto, estoy buscando no sé qué. Imagínense que pudiéramos tener una herramienta de inteligencia artificial diciéndonos, oye, he visto que le batallas en esto, o he visto que es muy bueno en esto, ¿has pensado en esto? Creo que para allá es a donde podríamos empezar a aplicarlo. Creo que es la última filmina ya. Yo los quiero dejar el día de hoy con el reto de que continúen diseñando nuevos recursos educativos. El día de hoy tuvimos 1 hora y al menos diseñamos 2 en su dispositivo móvil y en menos de 10 minutos. Imagínense que de manera intencionada pudiéramos estar enriqueciendo nuestros entornos formativos. Muchísimas gracias. No sé si de los asistentes quisieran hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Primeramente, pues una plática muy satisfactoria. Mi duda es, ahora sí, de la inteligencia artificial que va procesando, yo como profesor, quisiera saber si hay alguna aplicación que pueda recomendar para saber si hay inmiscuida la inteligencia artificial. ¿Como para plagio? Sí, el plagio un programa, pero ahorita para inteligencia artificial lo dieron el público. Pero aún así hay algunas cosas que sí logramos saber, como que vamos leyendo y nos damos cuenta que la persona en cuestión no puede decir esas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta, pero si existe otra herramienta que pueda facilitarnos, pues sería mejor. Te puedo recomendar ahorita un par. La verdad es que las estamos rebasando y les voy a poner un ejemplo de una que no mencioné ahora, la mencioné en línea hace una semana, que se llama AudioPen. Pues AudioPen me ha salvado la vida, porque como ustedes comprenderán, hablo mucho. Se me falta como que esa parte de ser convereta. Entonces de repente estoy haciendo un sample de alguna idea que traigo para un artículo, de una clase, y le hago clic, es como la herramienta de grabar del celular, y escucha lo que yo vaya a decir. Y luego le pido que lo primero que me entrega es una transcripción palabra por palabra. Yo le puedo hablar en español y me hace una transcripción en inglés. Esa es la que he probado, hay otros idiomas. Pero la novedad es que le puedo pedir que me haga un resumen. Entonces, de toda esta hora que yo me chuté de clase, hazme un resumen de 300 palabras. O sea, un resumen real sería como 500. 300 quizás deja fuera elementos clave. Y es una muy buena herramienta. Pero lo que me ha encantado de esa herramienta es que yo le puedo enseñar cómo escribo yo. Entonces puedo tomar algo que he generado inteligencia artificial y lo meto ahí y le digo que me lo resuma utilizando mi estilo de escritura. Y el estilo de escritura es que yo le pongo un sample que puede ser un párrafo de cómo escribo yo. Entonces esa es otra forma en la cual los alumnos pueden burlar el detector de inteligencia artificial. Hombre, pero si hay que saberse las reglas para romperlas, ¿no? Ahí hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. De hecho, dentro de los prompts, gracias. Me tocó, cuando soy docente también por parte de la universidad, y me toca revisar trabajos. Entonces, como comentaban ayer, quien entra a cómo burlar los detectores, pues entramos los maestros para ver cómo el alumno va a tratar de hacerlo, ¿no? Y veía algunos videos que decían, dile, ocupo que me respondas con un lenguaje lo más parecido al humano, que no utilices características y que sea indetectable para la inteligencia artificial. ¿Me entendiste? Claro, dime qué quieres que lo haga con el lenguaje 100% humano o quieres que utilice tu lenguaje. O sea, si tú le pones ese prompt en automático y si todavía eres más específico y le dices, utiliza el lenguaje que yo he estado utilizando contigo, ok, entonces te entiende y es un poco más precisa para tratar de evadir. Incluso yo he metido textos que son de Medigráfico y Elsevier y a veces los detecta como si fueran de inteligencia artificial, o sea, realmente no son 100% válidos.
Yo he texteado en Word, mío, los meto, y me pone 50% inteligencia artificial. Yo, caray, o sea, sí, o sea, no es 100% válida. Yo creo que igual como hablábamos en un foro ayer, que sería buscar la estrategia de que te hagan un análisis, que te lo presenten, que no sé, algo. Porque si bien es cierto no podemos ir en contra, o sea, la verdad es que disminuye los tiempos, sí, o sea, sí nos ayuda bastante, pero no lo vamos a dejar el 100% a esa parte, ¿no? La verdad es que sí es muy difícil. Ya me ha tocado y si lo hace. Muchas gracias. Sabes que también me hiciste recordar de esta herramienta donde le pones un PDF que puede ser un artículo, un libro y le dices, haz un resumen o para sí, también, sí. hazme una canción, ¿no? Sí, lo Sí, definitivamente que va a ser un poquito complicado. Yo he tratado de evitar eso, pero no se puede. Y lo que hago, la instrucción que les doy cuando les encargo un ensayo o un resumen o algo, les digo, bajo tu contexto que tú estás viviendo, porque tú eres el profesor de pediatría o tú eres el profesor de tutoría clínica, entonces todos nosotros estamos en el contexto institucional y sabemos qué recursos, qué tipo de pacientes, qué situaciones, qué tenemos al alcance para solventar una situación, y es una forma en la que yo detecto al momento de leer cuando ese ensayo o ese resumen es totalmente descontextualizado. Digo, aunque esté bien estructurado, aunque contemple algunos aspectos que se les dio la indicación, pero al momento de que los veo descontextualizado ya me doy inmediatamente cuenta que usaron algún recurso de esta inteligencia, pero sí sumamente complejo, a lo mejor un poquito obligándolos a que contextualicen al entorno, al momento del estudiante o de la persona con la que estamos en el proceso educativo, puede ser un poco, pero sí tenemos que leerlos de pie a pa. Es un gran tema. Sabes que tengo una colega muy cercana al tema de las tesis, que el trabajo final es un reporte, es un ensayo, y decía, pues no les pido el reporte nada más al final, les pido cachitos, no cachitos de reportes, les pido que me entreguen las referencias, las ideas principales, los argumentos de apoyo, que hagan cosas de forma oral, porque así, pues, el entregable final, pues si pueden meterlo a ChatGPT y entregármelo un día, y yo no los conozco tampoco como para juzgar si sí lo generaron ellos o no. Pero entonces al tener entregables parciales, puedo de cierta forma ir evaluando en cachitos esa competencia o ese entregable. Hola, buenas tardes. A mí me dieron a conocer esta herramienta desde el 2019. Desde el 2019 empecé a hacer mi maestría de enfermería gerencial. Esta herramienta se hizo para las organizaciones empresariales que decían que eran 70-30 del algoritmo. Sin embargo, nosotros lo que nos decían los profesores, ok, me vas a traer esto, quiero que utilices esta herramienta, pero nos vas a explicar aquí el por qué estás haciendo esto, el por qué te dices esto, el por qué, si te está arrojando esto, dime tú, sea analítica y crítica e innova. ¿Por qué? Porque si lo dejamos nomás así, ellos son plagio al 100. Esto, bueno, para mí siempre ha sido algo como trampa, en cierta manera. Sin embargo, no podemos quitarnos de nuestra realidad. Somos era digital y todos nuestros jóvenes vienen a eso. Hay más inteligencias que se están haciendo y que nos van a regresar. La nanotecnología viene con todo. Entonces, sí es un reto para nosotros los profesores, los que vamos a estar de formación, y sí es estar a todo lo que da con lo nuevo. Muchas gracias. Me ha encantado lo que has mencionado. Hace una semana más o menos estuvimos en la reflexión hacia nuevos planes de estudio. Estamos haciendo la actualización curricular y una de las tareas era pregúntale a ChatGPT ¿qué tiene que aprender un psicólogo en esta época? Y bueno, refinamos el programa. Se lo preguntamos y nos entregan competencias, 6 competencias que tiene que tener el psicólogo en esta época digital. Y nos quedamos fríos, porque eran muy similares al reporte de la APA de hace algunos años, de qué competencias tiene que tener un psicólogo. Y bueno, pues lo buscó en internet y de ahí lo sacó. Pero ya no están tan equivocados, ¿no? Definitivamente hay que hacer un juicio crítico arriba de esa información. Yo quiero hablar, opinar, pero ahora del lado de que yo soy estudiante. Bueno, ahorita ya
termine lo que la licenciatura, pero en cuanto nosotros nos enteramos de la nueva tecnología de ChatGPT, pues obviamente se hizo el mal uso y ahí entra mi duda. O sea, nosotros como estudiantes, obviamente los gana de que nos dejan muchos ensayos, nos dejan muchas tareas, nos dejan esto, aquello. Y en cuanto salió, vimos un gran porcentaje en nuestro salón, por ejemplo, en mi caso, en mi salón, de que utilizamos la herramienta para hacer que nos hiciera el trabajo como tal, la tarea de que hazme el ensayo de tal tema, de fulano de tal, sutano de tal, bla, bla, bla. Y obviamente así ya lo entregábamos. La escuela poco a poco se fue dando cuenta de que hacíamos ese tipo de trabajos y nos prohibió como realizarlos, por así decirlo, nos prohibió, nos hizo mención de que por qué teníamos que utilizar esas herramientas y nuestro pensamiento crítico en donde quedaba. Entonces también ahí entraba yo como en discusión de, o sea, sí lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar, me frena a lo mejor el pensamiento crítico, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Entonces, del lado del estudiante como que sí te entra de un lado pues hacerlo y del otro es como de no, es que estás haciendo algo malo porque en realidad no lo estás haciendo tú, lo estás realizando a alguien más, una tecnología que pues, ni siquiera está viva o algo así. Entonces, de ese lado ahí entra como esa cuestión ética, por así decirlo, de si es correcto o no es correcto utilizar estas tecnologías, y también el alumnado cómo lo enfoca, cómo lo debería de utilizar correctamente. Entonces siento que no hay como una regularización en cuanto a las nuevas tecnologías como por ejemplo el ChatGPT y como ahora los videos de hoy en día, por ejemplo en TikTok, que hacen ya hasta videos con voces artificiales, etcétera. Y sí puede llegar a funcionar porque nos ha ayudado a diferentes tareas, pero yo siento que sí, no nos estamos enfocando en lo que debería de ser el chat, como debería de ser. O sea, sí hacemos como pues trampa, como mencionaba una compañera docente, de que pues en realidad sí lo veíamos como hacerlo trampa, pero pues teníamos tantos trabajos que pues ya no nos quedaba de otra de que, ay, pues ya lo con la herramienta. Obviamente sin que se enterara el profesor, ¿no? Entonces ahí entrábamos en disputa, ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué hacemos? Pues es algo que no sabíamos cómo manejar. Muchísimas gracias, es un gran argumento. Yo motivo a que lo usen, o sea, en lugar de que sientan esa culpa de, ay, yo voy a usar un celular, tráiganse su celular, vamos a abrir ChatGPT, a ver tal código QR y vamos a escribir este prompt. ¿Qué les parece? ¿Es cierto? ¿No es cierto lo que está ahí? ¿Qué opinan? Contrastado con lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, empiezo a normalizar su uso. Hubo un grupo de universidades, no voy a decir los nombres, creo que fueron 7, bien ridículas, de Estados Unidos, que se juntaron y dijeron, vamos a prohibir la inteligencia artificial. Nadie más la va a utilizar. Y lo que hicieron fue bloquear IPs en su red de la universidad. Pues sí, pero también traigo datos en mi celular y lo puedo usar desde ahí, ¿no? O puedo ir a mi casa y la uso allá. Entonces, esta ilusión de que podemos prohibir o limitar el uso, pues es solo eso, es una ilusión. El mundo va para allá. Hace unos años decíamos que hay que prohibir los celulares. No entran los celulares a la escuela. Y hoy buena parte de nuestra vida sucede en un celular. En la pandemia creo que no hubiéramos sobrevivido con el tema de compras en línea y demás sin un celular. Yo creo que la inteligencia artificial para allá va. Algunos científicos dedicados al Big Data dicen que esta va a ser la gran revolución de nuestra época, así como en algún momento fue la máquina de vapor y así como fue el Internet, esa es la inteligencia artificial. Considero que esto se va a convertir en una de esas competencias básicas de un profesional, independientemente del campo en donde tú estás. No nos podemos quedar como un analfabeta digital, y la inteligencia artificial es el sí o sí de esa alfabetización. Bueno, agradecer su plática, doctora. Para muchos de nosotros son herramientas nuevas. Yo me va a dar mucha pena lo que voy a decir, pero conocí Grammarly cuando llegó en mi estado de cuenta un cargo, la versión pagada, mi hija lo pidió. Yo dije, bueno, llevo toda mi vida pagando escuela bilingüe y resulta que no sabes redactar. Entonces,
pues sí, empezó a ir mal en literatura inglesa y tuvo que utilizarlo. Entonces creo que hay que utilizar la parte buena. Qué bueno que con un clic puedan tener acceso a toda la información. Creo que para muchos de nosotros también les tocó la época en la que había que desplazarse por toda la ciudad para conseguir un solo documento. Había que utilizar unos libros así enormes, peor que la Biblia, Index Medicus, por orden alfabético buscábamos y íbamos y decían, este artículo está en el Instituto Nacional de Nutrición, córrele para allá. Y este otro está en el Centro Médico, la revista, córrele para allá. Y entonces para poder tener todos los documentos y hacer un resumen, teníamos que andar peregrinando por toda la ciudad y entonces léelos todos y luego ya tienes tu resumen. Ahorita ya con un clic tienes muchísima información, pero también se publica demasiado. Entonces tienen que saber seleccionar qué van a leer. Con los alumnos de pregrado, al menos yo no les permito que ellos decidan qué van a leer porque luego me leen de bebito.com. Entonces yo decido. Entonces a cada uno les asigno un artículo, por ejemplo, y pues ya ellos, creo que tenemos que invocar también a la honestidad. Se lo llevan a su casa y ya ellos deciden. A mí me traes el resumen. Ayer comentaba alguien a mano, pues sí. Creo que al menos transcribiéndolo, pues algo podrán aprender. Y con preguntas sencillas, me doy cuenta si lo leyeron. ¿Qué opinas del tamaño de la muestra, por ejemplo? ¿O qué opinas de la metodología? ¿O qué opinas de los resultados? Pero eso implica mucho trabajo. O sea, tal vez rotando conmigo están 3, 4 y es fácil. Yo no me imagino qué hace la gente que está frente a grupo con 50. Entonces, esos son los retos que tiene el docente de aula. Yo soy de clínicas. Entonces, es ahí donde la metodología también tiene que cambiar. Y creo que es ahí también donde la computadora y las aplicaciones nos pudieran dar una respuesta. Está cambiando mucho la técnica de enseñanza, la técnica de aprendizaje, y también como para las pacientes son manejos individualizados, pues el alumno también tendrá que tener aprendizajes individualizados. Muchas gracias. Qué buenísima reflexión, me ha encantado. Yo te invitaría a que la escribieras por ahí para una revista buenísima, la Revista Mexicana de Educación Médica. Doctora, mi compañero. Sí, buenas tardes. No podemos ir en contra de la evolución de los saberes. En cuanto a la respuesta al estudiante que participó, mucho tiene que ver el control de nosotros como docentes en cuanto a los criterios de evaluación, porque sí puede presentar un excelente trabajo, pero al momento de nosotros evaluar los saberes teóricos que vayan encaminados al buen hacer, al saber procedimental, ahí es donde nos vamos a dar cuenta la efectividad de la investigación. Entonces yo creo que debemos aprovechar esta nueva era de tecnologías de información. Entonces mucho depende de los controles, sobre todo en los criterios de evaluación. También nosotros tenemos que avanzar en ese aspecto. Muchísimas gracias, doctor. Sabes que yo participo, yo ya no quiero decir nada porque van a decir que yo no duermo, participo en el Comité de Ética y de Investigación Institucional y hemos tenido discusiones muy buenas a raíz de algunas cosas que pasaron en el país en el último año sobre este tema de plagio, ¿no?, en las tesis, en los documentos formales que uno va a publicar y que va al sello de la universidad. Y hasta hace unos meses no teníamos manera de identificarlo de forma formal. O sea, uno llegaba con su tomo y lo integraba a la biblioteca, le asignábamos un registro y se acabó, ¿no? Algunas estaban en CD, a mí me tocó entregarle el CD. Y decíamos, ¿pero quién regula? ¿Pero quién? Y empezamos a buscar en otras instituciones y ellos tienen, así como está el Comité de Ética de la Investigación, tienen un comité de inteligencia artificial que está evaluando qué herramientas, qué sistemas, qué procesos, qué protocolos debemos integrar
y se me hace que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Así como dentro de las instituciones ahora tenemos ingenieros médicos, ahora tenemos que tener un campeón, una campeona de inteligencia artificial. Y la chamba de esa persona es estar buscando los retos de cómo le vamos a romper la regla, porque siempre va a haber personas así, pero también de cómo podemos estar instruyendo a las personas en el manejo útil de esta plataforma. Ese fue uno de los primeros acuerdos que tuvimos de esas conversaciones, de esto se tiene que masificar, ya no podemos sacar un comunicado y decir la inteligencia artificial es mala, es un peligro para la humanidad o demás, sino tenemos que tener entrenamientos. O sea, así como los estudiantes se están volviendo súper expertos en las diferentes marcas que hay, yo necesito que los profesores sean más expertos en estos temas y necesito que las personas que están comprando un nuevo software, un nuevo LMS, sean de las primeras preguntas que van a hacer. O sea, qué herramientas van a quedar integradas y qué tan rápido puedes hacer ese desarrollo. Y creo que vamos como en la dirección adecuada al empezar a cuestionar, porque hasta hace algunos meses y así como enero de este año, quizás la mayoría de mis colegas estaban bloqueados. Esto de la inteligencia artificial a mí no me gusta, me genera mucha incomodidad y hay una persona de TI y a ese le toca y todos los problemas se los voy a llevar. Pero esta cosa es tan grande y tan potente que no se la podemos dejar a cualquiera y a una sola persona. Tenemos que involucrarnos activamente. Entonces a mí me encantaría que ustedes empezaran a picarle, no hay de otra forma para aprenderle, para encontrar qué funciona, qué no nos gusta. No se casen con una marca. Yo hoy les he presentado ChatGPT porque son los casos que ya tengo armados y son los que he estado enviando a publicaciones. No he querido diversificarme en este momento, pero simplemente esa curiosidad intelectual me ha llevado a probar otras marcas y he encontrado que otras marcas son mejores para otras cosas. Por ejemplo, para la entrega de mapas conceptuales, en una tarea que pidió un colega, dice, no, yo soy muy inteligente porque yo les encargo un libro en papel y les digo que de ahí me tienen que hacer un resumen y encontramos que había un PDF de su libro. Y luego, o sea, yo lo encontré así en Google, ¿no? Y dice, no, les encargo hacer un resumen y un mapa conceptual. Y lo pongo en una página, hazme un resumen. Y en tu libro habla de estos temas y voltea así. Dije, de aquí he hecho un mapa de conceptos. Y el hombre estaba que le bajaban los colores. Y dije, mira, yo no le he dedicado mucho tiempo, pero tus estudiantes se me hacen que sí. Tenemos que empezar a cuestionarnos de de metodología, de los modelos que utilizamos para enseñanza. Definitivamente hay actividades o hay tareas o proyectos que estaban muy hacia atrás, muy de memorización, muy de cosas mecánicas, pero creo que es una muy buena noticia porque podemos movernos a otros proyectos mucho más retadores que signifiquen algo para los estudiantes, pero que también signifiquen algo para nosotros. Muchísimas gracias, no quisiera alargar mucho. Pues bueno, afortunadamente tuvimos más tiempo para disfrutar de su conversación, doctora, y pues sí, démosles un aplauso a la doctora. También agradecer su asistencia a esta última sesión de esta aula y pues continuaríamos el día de mañana. Gracias.